Seguimos en La Boca, ya tiene dientes por Radiográfica FM 89.3. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 13 grados 6 décimas la sensación térmica. Estamos con nuestro invitado, nuestro analista político, Juan Carlos Fernández Alonso. Hola, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, yo voy a cumplir en cerrar algo que abrí en la vez anterior en que estuve, que fue comentar que se iba a realizar el lanzamiento de una confederación socialista, cosa que ocurrió en una jornada cívica realmente fantástica, llena de concurrentes de todo el país, con mucho espíritu de lucha, como corresponde a un proyecto socialista. Y lo interesante de esto es justamente la adhesión de los socialistas a las grandes líneas políticas que se están llevando a cabo en el país. Siempre, obviamente, pueden aparecer matices, pueden aparecer puntos de vista en algunos aspectos que pueden tener alguna diferencia o no, pero eso no es significativo en relación con los grandes trazos, que es justamente a lo que además pensaba referirme en alguna medida, que es justamente el tema de las grandes políticas o de los lineamientos políticos que es necesario tener en cuenta para algunas cosas. Hoy, por ejemplo, en una conversación surgió el tema jubilados y alguien decía o criticaba el aumento reciente a los jubilados. Es cierto que no es suficiente, es obvio. Sin embargo, desde el 2003 hasta la fecha, en números redondos, así tomados, sacados muy en el aire, la prestación jubilatoria mínima se ha incrementado en el orden del 1.300%, cosa que no ha ocurrido tampoco incluso ni siquiera con los precios y a pesar de la inflación que se está registrando en los últimos tiempos. No olvidemos, yo alguna vez hice alguna mención acá, respecto de que la inflación es un fenómeno que una vez que se pone en marcha es muy difícil de detener y que necesariamente se va autoalimentando y va creciendo espontánea y permanentemente. Pero además se puede relacionar con otros temas, por ejemplo, lo que se estaba hablando en cuanto al tema deportivo con relación con las Olimpiadas. Hoy un periodista muy conocido decía que había habido un repunte durante el menemismo y que ahora había habido un retroceso. Lo que no hizo mención en ese momento fue que entre medio había estado la crisis de 2001. Entonces, son dos países distintos, en primer lugar. Pero además, en otros sentidos, como vos señalaste muy bien hace un rato, se mejoró a través de este cargo que hay sobre las facturas de los celulares, que hace llegar al tema deportivo una suma ingente de dinero que permite ir mejorando algunos aspectos, pero que son básicos frente a una competición de esta naturaleza. Sí, también la creación del ENAR, que no existía antes. Claro, precisamente, es ese tipo de cosas las que se pueden hacer, y en estas materias, como en muchas otras, el factor tiempo es un factor fundamental. No se puede esperar resultados milagrosos, aunque se inyectaran las sumas, no sé, que se dedicara el 100% del presupuesto nacional al deporte, no significa nada. Son procesos largos, donde yo coincido también con vos en que hace falta desarrollar más políticas generales, más políticas de fondo que salgan o que arranquen, como vos decías bien, desde la escuela primaria, en el fomento del deporte, en el fomento de la cultura deportiva. Por eso insisto, para terminar, las grandes políticas son lo que interesan.
las líneas fundamentales de la política. Siempre vamos a encontrar en las instrumentaciones, en las puestas en práctica, matices en los que todo el mundo va a tener posibilidad de tener diferencias. Pero las grandes líneas políticas es lo que interesa fundamentalmente. Sí, la idea también es este tema de, digamos, construir, ¿no? Uno puede ser crítico, en mi caso, por ejemplo, pero tampoco no soy, digamos, tan necio de decir, no, que es toda una porquería, o como muchos que, digamos, hay muchas personas que uno se cruza, digamos, en conversaciones o tiene que escuchar ciertas opiniones, que es como que es todo muy nefasto. Entonces es como que a veces se festeja que las cosas salgan mal, digamos. Es que vos acabas de decir una palabra central, que es construir. Yo, vez pasada, discutiendo con un amigo, le ponía el ejemplo en base a lo que pasó en los 90 con la destrucción del sistema productivo argentino. Decía, romper un vaso lleva una fracción de segundo, el tiempo que llega al suelo. Hacer un vaso lleva un tiempo enorme y una cantidad de elementos y de tecnologías y de cosas que hacen que la construcción de ese vaso haya llevado décadas. Claro. Es decir, yo creo que por eso me parece positivo de que haya en el deporte muchas nuevas disciplinas y también en muchas políticas que de la noche a la mañana no van a rendir frutos y seguramente no van a tener resultados frente a otras políticas de otros países. Lo importante es que empiecen a haber políticas que sean de construcción, ¿no? Y no una política que... Porque también tiene que ver con el funcionamiento interno de las federaciones. Vos dijiste, la creación también del ENAR es un paso muy importante también para la regulación interna de cada federación, de cada deporte, porque no olvidemos que muchas federaciones tuvieron... sí, de hecho hablamos en corrupción, programas muy antiguos sobre, por ejemplo, la federación. Claro, corrupción, había mucha... todo así. Entonces, formar un equipo en base a eso es complicado, ¿no? Por eso el retroceso, ¿no?, del boxeo también. Claro, son temas culturales también. Hay una cosa muy breve que quiero señalar, que es de esta bella poesía que acabamos de escuchar, surge algo para mí muy significativo. Es una crítica social muy importante, muy bien dirigida, para que veamos lo que está ocurriendo en Europa, porque viene desde España esta poesía. Donde, si nosotros prestamos atención, están ocurriendo las mismas cosas que nosotros ya pasamos, y entonces debemos tener en cuenta, frente a este 1.300% de que hablo del incremento de las jubilaciones mínimas, cómo retroceden ellos y nosotros a los tropiezos, con dificultades, pero vamos progresando. Y cuando hace 10 años todo el mundo al que se le ocurría y podía, enfilaba para Europa, a España, a Italia, hoy eso no solo no ocurre, sino que se están viniendo de allá para acá. Sí, ese es otro... digamos, es paradójico, ¿no? Ver como mucha gente que viene de España a trabajar acá. Perdóname, pero no es tan paradójico. Tiene que ver justamente con las grandes líneas políticas que se implementan. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Al contrario, perdón que me extendí demasiado. No, está bien. No. Vamos con algo de música y seguimos.